Buenos días. Es un privilegio enorme para mí poder compartir la palabra con ustedes. Algunos de ustedes los hemos conocido por medio de esta plataforma durante las convenciones en las que hemos estado juntos, pero ahora se nos da la oportunidad de poder vernos más de cerca. Siempre que comparto la palabra, aún en el grupo local, aquí donde yo estoy, siempre es un privilegio, es un honor, que tengo bien claro que estoy delante del pueblo de Dios. Tengo bien claro en mi vida que estoy delante de la gente que Dios ha llamado para su reino celestial. Y primeramente estoy delante de Él, así es que también con mucho temor lo hacemos. Muchas gracias, hermanos de Perú, por invitarme a compartir la palabra con ustedes. Esta mañana el Espíritu de Dios ha sido muy fiel con nosotros y más conmigo porque el hermano Daniel lo dijo cuando habló sobre la situación de Tony y Vicky. Y la profecía de nuestro hermano Domingo también fue muy clara. Es impresionante cómo el Espíritu de Dios confirma su palabra, porque yo voy a compartir algunas verdades sobre lo que la profecía del hermano Domingo a través del Espíritu de Dios y lo que dijo el hermano Daniel compartió. Y me impresionó. Estoy muy agradecido con Dios y por el Espíritu Santo que se mueve. Cómo es que Dios, aún antes de yo abrir la boca, está confirmando lo que creo yo que Dios quiere que su iglesia oiga en esta mañana. Y yo quiero hablar en esta mañana sobre la gloria de dar gracias a Dios en todo, hermanos. Amén. Hay una virtud, hay una gloria de dar gracias a Dios en todo. Amén. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, algunas de las escrituras quizás no las lea, pero las voy a mencionar porque es importante que mencionemos dónde está basada nuestra enseñanza, nuestro mensaje, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 16, y yo creo que todos hemos leído y escuchado estos versículos, nos anima a que demos gracias a Dios en todo. Y textualmente dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y lo dice: dad gracias en todo. Pero ahí dice una cosa muy importante después de esas palabras. Dice: porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Amén. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Saben, hermanos, que para poder dar gracias a Dios en todo se necesita conocer a Dios? Amén. Necesitamos conocer al Dios que servimos para poder dar gracias a Dios en todo, para estar siempre gozosos. Amén. Se necesita conocer al Dios que servimos. Una de las situaciones por las que yo veo que el pueblo de Israel no entró a la tierra de Egipto, a la tierra prometida, habiendo salido de Egipto, una tierra que fluía leche y miel, como decía la profecía en esta mañana. Dios nos está llevando a esa tierra. Es una tierra, no siempre va a haber pruebas, hermano, no siempre va a haber tribulaciones, no siempre va a haber quebrantamiento en nuestras vidas. El quebrantamiento tiene una parte esencial en nuestras vidas, y no es que a Dios le guste vernos sufrir o que a Dios le guste quebrantarnos, no. Ahorita espero que el Espíritu de Dios, a través de lo que ministre, solamente recordarles para qué viene el quebrantamiento a nuestras vidas. Pero el pueblo de Israel, la razón principal obviamente fue por incredulidad que no entraron a la tierra prometida, pero el apóstol Pablo en Hebreos 3:1, en Hebreos 3:6, dice que la razón por la que el pueblo no entró a la tierra prometida fue porque era un pueblo que divagaba de corazón y que no conocían sus caminos. Y el Salmo 103 también dice que sus caminos notificó a Moisés
y a los hijos de Israel sus obras. Los hijos de Israel, hermanos, en el desierto y aún en Egipto, vieron las obras de Dios, pero eso no les bastó para conocer a Dios. Amén. Estuvieron frente al mar Rojo, abrirse como se abrió, una obra tremenda de Dios, un milagro, una maravilla de Dios. Y cruzaron el mar y se gozaron y disfrutaron y bailaron y danzaron por haber cruzado el mar Rojo en seco y ver sus enemigos derrotados. Amén. Ahogados en el mar. Pero eso no les bastó para conocer a Dios. Amén. El apóstol Pablo dice, por el Espíritu de Dios, Dios hablando a través de él, me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan de corazón y no han conocido mis caminos. Para dar gracias a Dios en todo, como nos decía nuestro hermano Daniel, o como decía la profecía en esta mañana, necesitamos conocer a Dios. Porque hay una virtud enorme, hermanos, gloriosa, de parte de Dios, para aquellos que aprendemos a dar gracias a Dios en todo. Amén. El Espíritu de Dios, en Isaías 53, y voy a tomar como base Isaías 53, porque cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no estaba hablando nomás de como una figura al que había que creerle y recibirle en el corazón y seguirlo. No, él se estaba mostrando como el camino. O sea, lo que Jesús está diciendo al decir yo soy el camino, la verdad y la vida, hermanos, está diciendo, como yo camino, tiene que haber un pueblo que camine. La verdad que yo estoy manifestando, tiene que haber un pueblo que la manifieste. La vida, amén, que yo estoy manifestando, un pueblo la va a manifestar. Amén. Pero ¿saben qué, hermanos? El Espíritu de Dios, a través del profeta Isaías, nos dice cómo Dios logró eso en Jesús. Amén. Y yo los animo en esta mañana, hermanos, porque si en algún tiempo el pueblo de Dios está siendo atribulado, si en algún tiempo el pueblo de Dios está siendo quebrantado, es en este tiempo. Obviamente que a través de toda la historia de la iglesia, el pueblo ha sido quebrantado por Dios. Y hay una enorme bendición en esto. Tenemos que conocer a Dios para entender la gloria que hay al ser quebrantados. De eso voy a hablar, de eso estoy hablando en esta mañana. Sí. Y Dios empezó hablándonos de eso en esta mañana a través del hermano Daniel y a través de la profecía. Hay una gloria, amén, de dar gracias a Dios en todo. Pero necesitamos conocer a Dios. Amén. Necesitamos conocer al Dios que servimos. Amén. Y Dios se está encargando, hermanos. Al menos lo estoy viendo y lo estoy viendo en la vida de muchos cristianos, muchos hermanos que nos movemos en esta iglesia, que le llamamos el mover de Dios, que están pasando por estas situaciones, amén, victoriosos, gozosos. Es más, les quiero comentar, el lunes hablé con el hermano Tony, alcancé a hablar con él, el lunes, en la mañana, todavía no entraba en la condición que está ahorita el hermano, y cuando hablé con él, muy apenas podía hablar el hermano, y en medio de su lucha, ¿sabe cuáles eran sus palabras, hermanos? Me decía, estoy glorificando a Dios, estoy bendiciendo a Dios, en medio de esta lucha, y apenas podía hablar, y el hermano estaba tosiendo bastante, y eso me dio a mi vida, y eso a mí me animó bastante, porque en medio de esa situación, inclusive le tuve que decir, hermano, ya no hable, déjeme nomás expresarle mi amor, expresarle el sentir de la iglesia en México y el todo pueblo que lo conoce. Estamos orando por ustedes, estamos pidiéndole a Dios por su vida. Pero el hermano decía, me estoy regocijando en el Señor, estoy bendiciendo, estoy alabando a Dios. Y mire que estaba en una situación bien difícil. Amén. Entonces yo vi un hijo de Dios dando gracias a Dios en todo. Amén. Sí. Yo vi un hijo de Dios dando gracias a Dios en medio de esa tribulación. Sí, y eso me anima, porque yo sé que detrás de esa pantalla hay hijos de Dios que se están regocijando, que están viendo el quebrantamiento como una oportunidad gloriosa de Dios para manifestar su luz, para manifestar su vida en un pueblo aquí en la tierra. Amén. Sí. Es impresionante lo que dice Isaías. Todos hemos leído Isaías, lo que dice de Jesús.
Es impresionante lo que dice. Pero esta semana, mientras yo escudriñaba lo que quería compartir con ustedes, lo que sentí que el Espíritu de Dios quería compartir con ustedes, me impresiona lo que el Espíritu de Dios a través del profeta Isaías dice de nuestro Señor Jesucristo. Y allí sí quisiera que leyéramos unos versículos nomás en Isaías 53. Es impresionante lo que dice el profeta cuando dice el versículo 3 del capítulo 53. Ponga atención. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, varón de dolores, experimentado en quebranto. Este es el camino. Cuando Jesús dijo yo soy el camino, se estaba refiriendo a esto. Cuando Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar al Padre, porque la meta aquí, hermanos, para nosotros es el Padre. Si nosotros tenemos una meta menos que el Padre, algo no está bien en nuestra enseñanza. La meta de todo cristiano debe ser el Padre, hermanos. Ni siquiera la casa del Padre, que en la casa del Padre, dijo Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchos lugares, ¿sí? Pero la meta para este pueblo, para esta compañía de santos a la que le estoy hablando en esta mañana, la meta es el Padre, hermanos, el seno del Padre. Sí. No hay lugar más glorioso, no hay lugar más placeres de gusto hay en su presencia, no hay lugar más, no hay otro lugar en todo este universo que Él ha creado más glorioso que el seno del Padre. Y Jesús, el unigénito, Hijo del Padre, está en el seno del Padre. Y aquí Jesús nos está diciendo, el Espíritu de Dios a través del profeta Isaías nos está diciendo, cómo Jesús, como el camino, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar al Padre a menos que sea por mí. ¿Cómo Jesús llegó al Padre? Fue a través del quebrantamiento. Sí. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por un azotado, por un herido de Dios. Amén. Mire, hay dos tipos de quebrantamiento que vienen a nuestras vidas. Amén. Y en la cruz, hermanos, cuando Jesús estaba en la cruz, usted ve los dos tipos de quebrantamiento. Estaban los ladrones. Amén. Jesús estaba sufriendo nuestros dolores. Jesús estaba llevando el pecado a la humanidad. Jesús estaba purgando nuestros pecados en la cruz. O sea, el quebrantamiento de Jesús en la cruz, hermanos, tenía un propósito eterno en Dios. Amén. Enseguida de Él había dos ladrones, asesinos, que también estaban siendo quebrantados. Amén. Pero el quebrantamiento de ellos era a causa de su pecado. Era causa de su desviación. Era causa de su iniquidad. Pero el Espíritu de Dios, hermanos, nos muestra a través de sus dos quebrantamientos cómo uno de ellos, hermanos, uno de los ladrones, cuando ve que el otro lo está injuriando a Jesús y le está diciendo, si de veras eres hijo de Dios, baja de la cruz y sálvanos, el otro ladrón tiene la sensibilidad del Espíritu de Dios, porque eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios, tiene la sensibilidad del Espíritu de Dios de decirle, ni aún estando en la condición en la que estás, te arrepientes. Y luego le dice, nosotros estamos aquí pagando por nuestros pecados. Nosotros estamos pagando aquí por nuestros errores. El quebrantamiento que está viniendo a nuestras vidas está viniendo a causa de nuestras fallas. ¿Sí? Y luego dice, pero este inocente, este hombre inocente, él no está pagando por las fallas de él. Amén. Y reconoció el ladrón la obra de Jesús. Amén. Entonces, Jesús estaba siendo quebrantado, hermanos, para que viniera salvación, para que viniera redención, para reconciliarnos con Dios. Amén. Y los otros estaban siendo quebrantados. Estos dos tipos de quebrantamiento pueden venir a nuestras vidas. No siempre el sufrimiento en nuestras vidas es porque Dios está trayendo pruebas para probar nuestra fe. A veces, muchas veces, lo digo por mí,
ha sido porque yo he sembrado. Amén. Y la justicia de Dios es, no os engañéis. Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es parte de la justicia de Dios. Gracias a Dios por su amor y su misericordia que están sobre la justicia. Amén. Porque en el día del juicio, dice el apóstol Santiago, la misericordia se gloría sobre el juicio. O sea, lo que me va a librar a mí en el día del juicio es la misericordia de Dios. Por eso apelo cada día a la misericordia de Dios. Por eso clamo cada día a la misericordia de Dios. Pero tenemos que entender, hermanos, que el pueblo que está siguiendo el camino que Jesús nos marcó como el camino para llegar al Padre, es un pueblo que está siendo quebrantado. Amén. Y aquí estamos viendo el ejemplo. Despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿No es glorioso eso, hermanos? ¿No le gustó a usted la obra de Dios? O sea, Dios no se estaba regocijando con ver el quebrantamiento de su hijo, pero sí se estaba regocijando por un hijo que le estaba dando gracias a Dios en todo. Es impresionante Jesús clavado en la cruz, todo maltratado, todo molido por nuestros pecados y diciéndoles, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ese es el lugar que Dios quiere llevarnos a través del quebrantamiento, si somos fieles, para llegar a ese lugar. En poder decir, perdónalo, Padre, no sabe lo que hace. Amén. Para eso viene el quebrantamiento en nuestras vidas. Sí. Y luego más adelante, en el versículo, es impresionante lo que dice en el versículo 9. Mire lo que dice el versículo 9, hermanos. Porque el quebrantamiento de Jesús no era de los hombres pensaban que ellos estaban crucificando, y el apóstol Pablo lo dice en 1 de Corintios, dice, la sabiduría de este mundo es necia con Dios, porque si el mundo hubiera conocido a Dios por la sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero mire por qué lo dice, aquí en Isaías vemos cuál fue la razón del quebrantamiento de Jesús. Dice el versículo 9, y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca, ponga atención en eso, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero mire lo que dice y enseguida, aún así está diciendo el Espíritu de Dios a través de Isaías, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. El quebrantamiento viene de Dios, hermanos. Y cuando nosotros conocemos a Dios, por eso empecé diciendo que la gloria de dar gracias a Dios en todo. Cuando nosotros hemos conocido a Dios o estamos conociendo a Dios, ¿sabe qué? El quebrantamiento que viene en nuestras vidas viene de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor de señores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no hubo engaño en su boca. No hubo maldad en su boca. Aún así, dice, aún así. Amén. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Fue a través de este padecimiento, el quebrantamiento en la vida de Jesús. Y lo dice, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, entonces, mire lo que está viendo Jesús ahorita, verá su linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, hermanos. A eso lleva el quebrantamiento, que es según Dios. Y si yo conozco a Dios, hermanos, entonces a través de los quebrantamientos que vengan a nuestra vida, yo voy a dar gracias a Dios en todo. ¿Queremos ser ese pueblo, hermanos? De veras queremos ser ese pueblo. ¿Sabe que ese es el pueblo que va a reinar con Jesús los próximos 1000 años aquí en la tierra? Un pueblo que caminó según el camino que nos marcó nuestro Señor Jesús. Un pueblo experimentado en quebranto. Un pueblo que aún cuando no haya motivo para el quebrantamiento, a Dios le place quebrantarlo. Amén. A Dios le pasa. A su Hijo, al único Hijo, al unigénito Hijo del Padre, estando entre nosotros, Dios lo quebrantó. ¿Y sabe qué salió de allí? Salió redención, salió vida, salió luz, salió esperanza, salió salvación para usted y para mí. Eso es lo que Dios está haciendo con un pueblo que les está cediendo al Espíritu de Dios. Y yo los animo, hermanos, en esta mañana. Somos un pueblo, una compañía de santos
que sin merecerlo, soberanamente por la gracia de Dios hemos sido llamados. Y esto me emociona, esto me conmueve el corazón y eso me hace sentirme a veces hasta miserable porque digo, no soy digno, Señor, de la gloria. El apóstol Pablo, cuando vio la gloria que iba a ser manifestada en un pueblo a través de los quebrantamientos, dijo, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de compararse con la gloria venidera que en vosotros va a ser manifestada, hermanos. Lo que en este tiempo se padece, lo que en este tiempo a través del padecimiento y el quebrantamiento de Dios en sus vidas y en mi vida está viniendo a nosotros, no es de compararse con la gloria, hermanos. Que en usted y en la creación verá la gloria de Dios en un pueblo que se cedió siempre a los tratos de Dios. Y la forma de cederse fue que dio gracias a Dios en todo. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad. Amén. Recuerde cuando esté en medio de la prueba, en medio de la tribulación, queridos hermanos en Perú. Recuerde el versículo 9 y 10 de Isaías 53, que el Hijo de Dios, aunque no cometió pecado, aunque no falló, aunque no hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, reduciéndolo a padecimiento. Pero después de eso, Jesús está sentado en el trono, hermanos, y lo que Él dio, lo que Él nos dio, está sentado esperando que lo que Él nos dio, la semilla que Él plantó en nuestros corazones, traiga este linaje santo. Traiga este linaje santo a la presencia, a la gloria, porque ese es el propósito de Dios. Lo hemos oído últimamente en esta iglesia, en este mover de Dios. El propósito de Dios es llevar muchos hijos a la gloria. Amén. Y Él está sentado porque Él acabó la obra. Él cuando dijo consumado es que fue consumado, hermanos. La obra de Dios consumada en su Hijo lo hace perfecto a usted, lo hace perfecto a mí. Todo lo que está haciendo Dios es quebrantando el vaso y esperando que en vez de una queja, un ay, una desesperación, haya una confesión. Amén. Haya una confesión en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Amén. Gracias, Señor, porque soy parte de un remanente que tú estás llamando para tu gloria y para tu honra. Amén. Animados, hermanos, vale la pena. No han sido en vano todos estos años, no han sido en vano los tratos, no han sido en vano los quebrantamientos, y ahorita vamos a ver más acerca de eso, pero no ha sido en vano. Ha sido Dios trayendo un pueblo para su gloria y para su honra. A ver, sí. Miren lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 2, vaya conmigo. Miren lo que dice también de Jesús. Y cuando hablo de Jesús, no hablo como un héroe. No, la gente tiene a Jesús como un héroe. No, hermanos, Jesús no es un héroe. Dios no quiere que veamos a Jesús como un héroe a quien seguir. No, el mundo sigue héroes. Amén. No, Jesús es el Señor de señores. Amén. Jesús es la vida. Y Él quiere que lo sigamos en sus pisadas. Y Dios ha provisto este camino para nosotros, para seguirnos sus pisadas, podamos llegar a la meta que es el Padre. Pero miren realmente nomás en Hebreos 12, siguiendo con lo mismo que estoy compartiendo, aquí nos anima el Espíritu de Dios, después de hablar de los grandes hermanos que están del otro lado del velo por medio de la fe. En el versículo 2 dice, teniendo esta grande nube de testigos, dejando todo el peso de pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Dice, puestos los ojos, no en el mover de Dios, hermanos. Hay gente que tiene los ojos en el mover de Dios. No, hermanos. Gracias a Dios por esta iglesia que le llamamos el mover de Dios. Pero este no es el modelo a seguir. Gracias a Dios porque nos ha juntado en uno y ahora por la gracia de Dios y por su misericordia, hermanos, estamos reuniéndonos a través de este medio, Colombia, Perú, México, España, Estados Unidos. Gracias a Dios, es un privilegio, se los digo con el corazón en la mano, es un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana y he estado en su convención que tuvieron hace como 15 días. Estuve toda la convención, todos los días por la gracia de Dios, a excepción del sábado que fue de los jóvenes, pero una bendición gloriosa. Amén. Ser parte de esta iglesia, ser parte de este pueblo. Los ojos puestos en Jesús, hermanos.
No hay otra. Si usted pone los ojos en el ministerio, en el hermano Bari, en el ministerio que usted quiera poner, todos vamos a fallar. Todos tenemos falla. Pero los ojos deben de estar puestos en Jesús. Y luego nos dice por qué. ¿Por qué hay que poner los ojos en Jesús? Dice, puestos son los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, ponga atención, el cual, ¿sabe que la decisión está en sus manos, hermanos? La decisión está en nuestras manos. Si vamos a escoger padecer con el pueblo de Dios, si vamos a escoger padecer con Jesús, llevar sus padecimientos en nuestra vida con gozo, con acción de gracias. Jesús tuvo esta oportunidad, dice, al cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Y lo dice, reducid pues a vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestro ánimo, desmayando. Y luego, brínquese tantito al versículo ahí mismo, el versículo 7. Si sufrís el castigo o si sufrís el quebrantamiento, Dios se presenta a vosotros como hijos. ¿Se fija? Ahora, sí quiero dejar algo bien claro, hermano. No es que a Dios le guste que usted y yo suframos, hermanos. No, no. Dios no es un Dios masoquista. Y a nosotros no nos gusta el dolor según el hombre, según la carne. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del quebrantamiento necesario en nuestras vidas para que la luz brille, para que su nombre sea glorificado. Amén. Y que es necesario, porque cuando caímos en desobediencia en el huerto del Edén, nuestros padres pecaron y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y lo primero que adoptamos, lo primero que adoptó el hombre, hermanos, cuando cayó en desobediencia, fue una naturaleza que se llama la carne, el viejo hombre, pecaminosa. Y Jesús, hermanos, a través del quebrantamiento, lo que hizo Jesús en la cruz, mire, cuando nosotros vemos a Jesús en la cruz, clavado, molido por nuestras rebeliones, destruido, lo que estamos viendo es cómo Dios aborrece la vieja creación. Obviamente que vemos el amor de Dios, porque fue un acto de amor, ¿verdad? Pero en sí, en Jesús, la persona de Jesús, lo que el hombre ve allí es como Dios aborrece la vieja creación de tal forma que toma a un Cordero Santo, a Jesús, el Hijo de Dios, y lo quebranta en la cruz. Sí, destruye la vieja creación, destruye la carne, el viejo hombre. Amén. Por eso nosotros tenemos una tremenda esperanza porque Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Pero, como nosotros, el proceso de nuestra salvación es un proceso, hermanos, entonces Dios sigue lidiando con el quebrantamiento de nuestras vidas. Eso es lo que Dios está trayendo al quebrar nuestras vidas. Está trayendo un quebrantamiento para que, dejando. Esta mañana cantaba el hermano Daniel, andando en el Espíritu, yo soy la voz de Dios. Esa ha sido la voz de este mover desde el principio. Este canto ha sido un fundamento en este mover de Dios. Y lo dice, Señor, ayúdame a andar en el Espíritu, porque nos dimos cuenta a través de los primeros apóstoles de este mover, nos dimos cuenta que andar en la carne era enemistad contra Dios. Que andar en el viejo hombre era enemistad contra Dios. Pero el proceso que Dios utiliza para acabar con eso nosotros se llama quebrantamiento. Se llama quebrantamiento. Se llama castigo. Aquí está diciendo, mas si estás fuera del castigo, versículo 8, del cual todos han sido participantes, luego sois bastardos y no hijos. Amén. Y luego el versículo 11, ponga atención, en verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo. O sea, ningún quebrantamiento al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza. Mas después, hermanos, cuando usted da gracias a Dios en todo, cuando usted le da gracias a Dios por el quebrantamiento que está dentro de su vida, más después, dice el mismo versículo, da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Es un ejercicio, hermanos, continuo. Es un ejercicio. Entonces, en esta mañana, yo los quiero animar, hermanos, porque cuando Dios le place quebrantar el vaso, cuando Dios le place quebrantar nuestras vidas, el resultado es un ejercicio de justicia, de gozo, de paz a los que en ellos
son ejercitados. Y yo estoy bien seguro, que cada uno de los que están detrás de esa pantalla en la que les estoy hablando en esta mañana, hemos tenido esta situación en nuestras vidas. Hemos pasado por situaciones en las que hemos visto que si Dios no hubiera sido con nosotros, no estaríamos aquí. Amén. Si no hubiera sido por su gracia y por su amor. Amén. Pero a través de ese quebrantamiento hemos crecido, hermanos. Usted está creciendo en fe porque está conociendo a su Padre, porque está conociendo que a través de los quebrantamientos usted está conociendo un Dios que todo lo puede, que es poderoso. Mire, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, en 2 de Corintios, los primeros capítulos, le dijo, fue tan terrible la tribulación que tuvimos en Asia, hablando de física y espiritual quizás, dijo, fue tan tremenda la tribulación que vino en nuestras vidas que aún nosotros estuvimos en peligro de perder la vida. Amén. Dice, pero esa tribulación vino a nuestras vidas, sí, y nos llevó a confiar en Dios. Amén. Sí, que da vida a los muertos, que llama las cosas que no son como que son y que da vida a los muertos. Amén. O sea, todo el propósito de la tribulación en esa ocasión para el apóstol Pablo vino para que él entendiera que su confianza estaba en un Dios que da vida a los muertos, que resucita a los muertos y que llama las cosas que no son como que son. Amén. ¿Sí? Y para el crecimiento del apóstol. Para eso viene el quebrantamiento en nuestras vidas. Para eso viene la tribulación en nuestras vidas. Amén. Y el hermano Daniel dijo, cuando habló de Tony y vi que de su situación tan difícil que están viviendo ahorita, dijo, estamos aprendiendo que somos un pueblo que vamos a darle gracias a Dios en todo. No entendemos siempre, ¿o sí? ¿Verdad que no entendemos? Yo no entiendo a veces por qué el quebrantamiento en mi vida, en mis hijos, en la iglesia. Ahora no entiendo por qué Tony está conectado al respirador. ¿Sabe que Tony no nomás es mi hermano, así como en Cristo, sabe que Tony es un amigo para mí? Él se queda en mi casa, viene y vamos a comer juntos, andamos juntos por donde quiera, lo he llevado a México muchas veces. Sí, me casó, me casó a mí y a Silvia. Es más, él fue el que me dijo que debería de empezar a caminar un año con Silvia cuando yo ni siquiera había buscado a Silvia, mi esposa, para que fuera mi esposa. Y animó a Silvia por su lado, la hizo de cupido conmigo, así anduvo Tony y luego me casó con ella. Amén. ¿Sí? O sea, es doloroso. Cuando el lunes que hablé con él, después de que hablé con él, yo estaba trabajando y hablé con él, tuve la oportunidad de hablar con él, hermanos. Me contestó. Mi corazón se quedó dolorido. Y como lo haría por cualquiera de ustedes. Porque aunque no nos conocemos en la carne, somos uno en el espíritu. Somos una familia gloriosa. Somos un pueblo glorioso, hermanos. Nunca se olvide, nunca piense, aunque la tribulación venga, aunque la prueba, yo sé que la prueba es terrible, yo sé que el quebrantamiento es terrible. Nunca piense que Dios no está allí, porque Dios allí está, hermano. Dios está con usted. En cualquier situación, sea bendición, sea la muerte, sea la vida, sea lo alto, sea lo bajo, Dios está allí. Lo único que está esperando es que cada uno de nosotros le digamos, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tus tratos. Gracias, Dios, porque lo único que... Y ¿sabe qué? Es que conocemos que Dios es un Dios que a través de estas situaciones, a través de estos tratos, está logrando en nosotros un peso de gloria. Amén. Un eterno peso de gloria. El pueblo de Israel no entendió esto. Por eso fueron postrados en el desierto. Obviamente que fue por su incredulidad, pero fue porque no conocieron a Dios, no conocían los caminos de Dios. Y nosotros somos un pueblo que estamos conociendo a Dios y estamos conociendo sus caminos. Amén. Sí, estamos conociendo cómo trabaja Dios. Amén. En la gente. Cómo trabaja Dios en un pueblo en donde quiere estar por toda la eternidad su gloria, su honra. Hermanos, es uno de mis versículos favoritos y todos me han dicho que siempre lo digo en mis predicaciones. Hermanos, hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, hermanos de Perú. Ni siquiera han subido en la mente del hombre las cosas que Dios tiene preparadas para usted, para mí, para un pueblo que le ama. Y usted le va a demostrar el amor de Dios, no cantando muy bonito, no predicando muy bonito,
No, no, gracias a Dios por las predicaciones, gracias a Dios por los cantos. Usted le va a demostrar a Dios que lo ama en medio del quebrantamiento, diciéndole, gracias Señor, tus caminos son justos, tus caminos son verdaderos, tú siempre eres justo, Dios. Amén. Este es el pueblo con el que Dios va a reinar por toda la eternidad. Y yo los estoy animando porque ustedes son parte de ese pueblo. Y les doy muchas gracias por darme la oportunidad de poderlos animar en esta mañana y decirles que a través de estas tribulaciones y estos quebrantamientos, Dios está haciendo una obra gloriosa en medio de nosotros. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Voy a leer nomás 2 escrituras más. Para que la luz brille en nuestras vidas, hermanos, necesitamos que el vaso sea quebrado. Amén. Todos tenemos y todos conocemos la historia de Gedeón. Amén. Levante la mano el que no conoce la historia de Gedeón. Y el que la conoce, levántela. Amén. Todos conocemos como Dios. Gedeón, hermanos, es un tipo perfecto de Jesucristo. Porque Gedeón fue llamado para ser un libertador del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a causa de su pecado, había caído en desobediencia y Dios levantó unos enemigos que se llamaban los madianitas. Y le robaban todo a esta gente. Amén. Sus cosechas, todo. Era un desastre el pueblo de Israel. Y Dios levantó a Gedeón para traer salvación en medio de su pueblo. Pero le dio órdenes bien específicas, tanto a Gedeón como a los 300, de cómo es que se debería de llevar a cabo esa salvación. Amén. Primeramente, cuando hizo el llamado a Gedeón, vinieron como 32,000. Porque cuando Dios le dijo a Gedeón, el pueblo es demasiado, diles que los que son temerosos, los que tienen miedo se regresen. Y se regresaron de un jalón como 22,000 porque quedaron 10,000. Había muchos temerosos. Amén. Y todavía le dijo, ¿sabes qué? Todavía sigue siendo mucho el pueblo. Hermanos, porque esto no es con espada, no es con ejército, hermano. Amén, no. Es con su Santo Espíritu. En un pueblo que sigue las pisadas de Jesús, hermanos. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Amén. Sí. Y cuando quedaron los 300, de los otros 10,000 se fueron otros 9,700. Cuando quedaron los 300, Dios le dijo a Gedeón y le dio instrucciones específicas, amén, de cómo él iba a traer la salvación a Israel. Amén. Nomás quiero hacer un poquito de historia, pero es glorioso lo que pasó aquí, hermano. Y es un tipo perfecto de lo que Dios está haciendo con usted y conmigo. Amén. Sí, Jesús dijo, yo no. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Sí. No lo digo yo, no lo dijo más. Es más, no lo dice ni la Escritura, lo dijo Jesús, el Hijo de Dios. Pero para que esa luz brille, hermanos, hay que quebrar el vaso. Hay que quebrar el cántaro. Amén. Sí. Ahí está la clave. Amén. Y Gedeón, hermanos, siguió las instrucciones al pie de la letra. ¿Sabe que cuando Dios le dijo a Moisés, mira, hazme este tabernáculo para mi gloria, para mostrar mi gloria a los hijos de Israel, en él me voy a manifestar a ti, y le dio las medidas exactas, los muebles exactos, cada mueble con su medida, cada utensilio, instrucciones una tras otra le dio a Moisés, y cuando terminó de darle las instrucciones le dijo, mira que lo hagas de acuerdo al modelo que se te fue mostrado en el monte. Amén. ¿Sabe que Dios aborrece que nosotros no hagamos las cosas? Es más, hay destrucción en nuestras vidas cuando no hacemos las cosas conforme al modelo, hermanos, conforme al patrón. Sí. Él ha diseñado este modelo. Jesús es el modelo, hermanos. No hay otro modelo. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. ¿Sí? Y Dios le dijo a Moisés, mira que lo hagas. ¿Sabe qué? Moisés podía haber dicho, pues son siete brazos en el candelero, ¿qué tal si le pongo otros 2? Para que sean los 9, los frutos del Espíritu. ¿Podría haber hecho Moisés eso? Sí. ¿Qué tal si la barca era de 10 codos por 4 de ancho? ¿Qué tal si le pongo unos 12 y unos 8? Moisés podía haber hecho eso. A lo mejor se le hacía muy chiquita el arca, ¿no? Pero Moisés siguió las indicaciones porque él conocía a Dios.
Él conocía los caminos de Dios. Él no nomás había visto las obras de Dios. 40 años en el desierto, amén, cuidando las ovejas de Jetro, su padre, se dio cuenta de los caminos de Dios. Conoció los caminos de Dios. Amén. Aún así, falló. Amén. Pero ese es asunto entre Dios y Moisés. Ese no es asunto mío. Pero Moisés conocía a Dios. Y cuando Dios le dijo, mira que lo hagas conforme al modelo Moisés, él lo hizo conforme al modelo. Y a Gedeón Dios le dijo, mira, vas a tomar estos 300, lo vas a repartir en 3 escuadrones y cada uno de ellos va a llevar un cántaro con una tea ardiendo. Amén, dentro de ellos. Y cuando yo te diga, porque tenían que seguir al líder, hermanos, a Gedeón. Cuando yo les diga, les dijo Gedeón, no vayan a hacer nada antes de que yo les diga. Acuérdense de Saúl. ¿Sí se acuerdan de Saúl? ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? No vayas a sacrificar hasta que yo llegue, Saúl. No es permitido a ti ofrecer sacrificios. Tiene que ser el sacerdote el que ofrezca el sacrificio. Y lo que hizo que Saúl hiciera lo incorrecto fue el quebrantamiento, la prueba, la tribulación. El pueblo se le estaba desertando a Saúl, el pueblo se le estaba yendo de las manos. Y agarró sacrificios y sacrificó a Dios. Y acabando de sacrificar, llegó Samuel y le dijo, locamente has hecho. Porque tenía una palabra específica a Saúl. Y era que esperara hasta que llegara él para sacrificar. Y Gedeón le dijo a los 3 escuadrones que repartió de a 100, hasta que vean que yo quebro el cántaro. Amén. Para que la luz sea vista. Y hasta que vean que yo toco la bocina, porque no nomás llevaban un cántaro, también llevaban bocinas. La voz de Dios en sus vidas. Hasta entonces ustedes hacen lo mismo. Amén. Sí. Y cuando Gedeón, el ejemplo perfecto de Jesucristo, quebró el cántaro, hermanos, la luz brilló. Y cuando Jesucristo fue quebrado, hermanos, molido por nuestros pecados, amén, varón de dolores, experimentado en quebranto, hermanos, sí, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, aún así Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando Dios quebró el cántaro en Jesús, hermanos, la luz brilló para usted y para mí. Y la creación entera está gimiendo con gemidos indecibles. Es uno de los mensajes que hemos oído desde el principio y lo hemos creído con todo nuestro corazón, hermanos, que somos un remanente, un pueblo en el que Dios está fincando sus esperanzas. Porque la creación entera está gimiendo con gemidos indecibles, y no nomás ellos, aún nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, dice el apóstol, gemimos con gemidos indecibles por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hace 2000 años Dios quebró el cántaro, hermanos. Primero, hace 2000 años tocó la trompeta Dios a través de Jesús, hermanos, para un pueblo que decía seguir sus pisadas. Y usted es ese pueblo en esta mañana. Usted y yo somos ese pueblo. Despertemos a la voz de Dios, hermanos. Despertemos al llamado glorioso de Dios. Amén. Sí. Y desde hace 2000 años dijo Jesús, nadie pone la luz debajo de una mesa, sino la pone en un candelero para que esa luz brille. Eso es lo que Dios está haciendo ahorita. Está quebrando el cántaro como quebraron los 300 de Gedeón para que la luz brillara. ¿Y sabe qué pasó? Todos sabemos la historia. Ellos no hicieron nada. Lo único que hicieron fue quebrar el cántaro. Este cántaro, hermanos, note que son 300, incluyendo a Gedeón. Son 300 y cada uno tenía que llevar este cántaro. Este cántaro representa a cada uno de ellos. Amén. Tenemos este tesoro en vasos de barro, hermanos. Tenemos este tesoro. Sí, hermanos. Mire, una de las cosas que Dios ha estado haciendo real en mi vida estos últimos meses, este último año. Y se lo he dicho a Dios, y solo Dios sabe si soy honesto y soy sincero con Él. Pero una de las cosas que he estado diciéndole, tú eres el alfarero, Señor. Yo soy el barro. Y he tenido que ir a mis rodillas y decirle, Señor, tú eres el alfarero, yo soy el barro, aunque a veces no me gusta lo que está pasando en mi vida. Aunque a veces no quisiera pasar por lo que está pasando en mi vida.
Aunque a veces no quisiera ver lo que estoy viendo en mis hijos. Aunque a veces no quisiera ver lo que estoy viendo en mis hermanos. Aunque a veces no quisiera ver o no quiero ver lo que veo en mí. Pero tú eres el alfarero y yo soy el barro. ¿Y sabe qué? El Espíritu de Dios me ha enseñado. Solo Él sabe si esas palabras son verdaderas en mí. Ni siquiera yo sé. Pero por fe confieso que Él es el alfarero y que yo soy el barro. Amén. Y que este vaso de barro tiene que ser quebrantado, para que su luz brille. Amén. Para que su luz brille. Cuando estos 300 de Gedeón quebraron el vaso, hermano, que representan a cada uno de ellos, dice que Dios mismo hizo que la espada de sus enemigos se pusiera uno contra el otro. Amén. Sí, miren, hermanos, el problema no es el COVID. El problema no son los enemigos, hermanos. El pueblo de Israel por eso se quedó postrado, porque vio a los gigantes. El problema no eran los gigantes, hermanos. El problema era que no conocían a Dios. Pero nosotros, un pueblo que estamos conociendo a Dios y sabemos que esos gigantes son nuestro pan, dijo Josué, dijo Caleb. Esos gigantes, el COVID, el cáncer, la economía mala, lo que pasa, hermanos, todo eso, todos esos gigantes que para el mundo sí son unos gigantes, los traen vueltos locos allá afuera del mundo, hermanos, para nosotros ese no es el problema. El problema está aquí en el corazón. ¿En qué decido cada día? En si cada día voy a estar diciéndole gracias, Señor, por estos tratos. Gracias, Señor, por los quebrantamientos en mi vida, porque nos estamos dando cuenta a través del Espíritu de Dios que lo único que está trayendo ese quebrantamiento es luz. Es luz. Amén. Y esa luz lo que está haciendo es poner a nuestros enemigos espada con espada. Dice que pusieron su espada uno contra el otro. Amén. Y una tremenda liberación del pueblo de Dios por la obediencia de Gedeón primero. Amén. Y de los 300 que hicieron exactamente lo que Gedeón, por el Espíritu de Dios, les pidió. Amén. ¿Sí? Entonces, hay que quebrar el vaso. Dios está quebrando el vaso. Amén. Sí, para gloria de su nombre. La otra es María. María, hermanos, unos días antes de que Jesús fuera sepultado, trajo un cántaro, un vaso, y lo quebró. En uno de los evangelios dice que lo derramó sobre su cabeza. En otro dice que lavó sus pies, limpió sus pies y derramó el aceite, el perfume caro en los pies de Jesús y los limpió con los cabellos de su cabeza. Pero para que esto sucediera, hermanos, el vaso necesitaba ser quebrado. Amén. María no derramó el vaso, ¿amén?, sobre la cabeza de Jesús. María quebró el cántaro. ¿Amén? Sí. Y dice que en Juan, dice, y la casa se llenó de la fragancia, del olor. Porque el perfume que estaba dentro, hermanos, era un perfume muy caro. ¿Amén? Y el perfume que está dentro de usted, hermanos, la unción de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, hermanos, un perfume muy caro, hermanos. Amén. Se llevó el Getsemaní. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que significa Getsemaní en lo natural? Yo sé que en lo espiritual hemos visto, pero ¿saben lo que es Getsemaní? Jesús fue al huerto de los olivos. El huerto de los olivos no se llamaba el huerto de Getsemaní, se llamaba el huerto de los olivos. Inclusive dice que a Judas sabía dónde estaba Jesús porque él acostumbraba a ir a ese huerto, a orar, a pasar el tiempo con sus discípulos. Y Jesús fue al huerto de Getsemaní a pasar sus últimas horas aquí en la tierra. Amén. Pero en ese huerto había un Getsemaní. Amén. Getsemaní no es otra cosa más que la prensa de aceite. Amén. Sí. Huerto de los olivos, recogían los labradores las olivas, las traían al Getsemaní. Amén. Y ahí prensaban los olivos. Amén. Sí.
Y lo que salía de allí, el primer aceite que salía de allí, era el más fino, el más caro. Amén. Y Jesús fue a Getsemaní, sí, amén, a tomar la decisión de no hacer su voluntad. Mire, cuando Jesús estaba en Getsemaní, no estaba en juego el diablo y los poderes del enemigo. No, 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 no. La última prueba para Jesús fue su voluntad. Amén. Era santo, era inocente, estaba sin pecado. Amén. Pero en Getsemaní Jesús estaba decidiendo si iba a ser su voluntad, que era santa, limpia, pura, o la voluntad de su Padre. Amén. O la voluntad de su Padre. ¿Sí? Y en Getsemaní fue y dejó su voluntad. Ahí en la prensa de aceite fue triturada. Y lo que salió de esa oliva, hermanos, fue el aceite. Y cuando María quebró este cántaro de aceite, hermanos, y lo derramó sobre Jesús, algunos dijeron, ¡qué desperdicio! Es un desperdicio lo que está haciendo María. Amén. ¿Sabe que para la gente nuestras vidas es un desperdicio? Sobre todo ustedes jóvenes, yo los animo. He visto jóvenes en Perú, en Colombia, en Ecuador, he visto jóvenes entregados. Sigan adelante, jóvenes, vale la pena. Yo sé que para muchos es un desperdicio su vida, pero no es un desperdicio el perfume que Dios ha depositado en sus vidas, jóvenes. Y nosotros, hermanos, con ustedes, no es un desperdicio, no. Jesús dijo, no la molesten. Los pobres siempre va a haber entre vosotros. Amén. Pero a mí no siempre me van a tener. Ella ha hecho algo para mi sepultura, me ha ungido. Lo que Dios está haciendo con este pueblo, está ungiéndolo para su sepultura, para la muerte correcta. Amén. Sí, y se necesita un aceite bien caro. Amén. Y María y su cántaro es un representante vivo de lo que Dios está haciendo, quebrando el cántaro. Dios está quebrando el cántaro. Amén. Y lo que sale de allí es olor grato a Dios, a Jehová. Amén. Y no nomás para Dios, sino para todos los que están en casa. Yo espero que en esta mañana lo que yo estoy ministrando sea un olor grato para ustedes, hermano. Reciba lo que siente que es de Dios. Si usted siente que no es de Dios lo que yo estoy compartiendo, no lo reciba, pero reciba lo que es de Dios. Dios está animado con usted, hermanos. Dios tiene los ojos puestos en usted, hermanos. Si alguien tiene esperanzas de que se cumpla su palabra, porque su palabra es la verdad, es Dios mismo. Dios es el ser supremo, lleno de gloria y majestad, que ha puesto los ojos en ti, Raquel, en ti, Juan Carlos, en ti, familia Aguilar, en ti, hermano Aquino, en ti, hermano Miguel Castillo, en ti, hermana Daría, en ti, hermano Fernando. Dios ha puesto los ojos en ti, hermano Daniel, con un propósito eterno, en donde Él manifestará su eterna gloria por toda la eternidad, hermanos. Y aunque sea un desperdicio su vida para muchos, amén, para Él es una bendición que usted esté respondiendo a este llamado. Y esta respuesta es diaria, no es nomás en los cultos, no es nomás en las oraciones. Oh, esta respuesta es cada día, a la hora que me levanto. ¿A quién voy a servir? ¿A quién me voy a entregar? Esta respuesta es de cada momento de mi vida, de cada instante de mi vida, de cada situación en mi vida, de cada quebrantamiento en mi vida, de cada bendición en mi vida, porque siempre he pensado también, hermanos, que la bendición es una prueba tremenda. Hay gente que cree que porque está siendo bendecida en lo natural es la bendición de Dios. No, es una tremenda prueba la bendición. Porque muchas veces a través de la bendición la gente se desvía del propósito de Dios. Amén. No siempre que le vaya bien económicamente o con salud o que usted esté perfectamente. No siempre es una prueba de que es la bendición de Dios. No, hermanos, y si pues, también es una prueba. La bendición es una terrible prueba. Yo he visto hermanos que cuando les ha ido muy bien en lo natural, hermanos, ya no están conmigo, ya no están con nosotros. Hermanos que caminé palmo a palmo con ellos, hermanos. Y me duele el corazón cuando los veo, cuando me acuerdo de ellos que ya no están. Y los bendigo y le pido a Dios que toque sus corazones. Y fue a través de la bendición, a través de esa tremenda prueba que se llama bendición, que se fueron de nuestros medios o se fueron simplemente por otro rumbo. Pero el pueblo que está entendiendo
que se necesita quebrar el vaso para que la luz brille, que se necesita quebrar el vaso como María. María es un tipo perfecto de la iglesia, necesita quebrar el vaso para que la unción, el perfume grato delante de Dios sea, amén, una bendición y para los que lo rodean, la, la gente que está entendiendo esto, amén, que es a través de este quebrantamiento, amén, Dios tiene preparadas cosas gloriosas para esa gente, amén. Y eso lo quería animarlos en esta mañana, ya que me dieron la oportunidad, hermanos de Perú. Vale la pena continuar, vale la pena seguir, amén. Vale la pena animarnos unos a otros, vernos a través de este medio, glorificar su nombre. Apocalipsis 15:2, y con eso termino. Léalo conmigo, porque este es el pueblo con el que Dios va a acabar su obra aquí en la tierra. Apocalipsis capítulo 15, les dije, versículo 2, dice lo siguiente. Primero el capítulo 14 dice, esta es la misma compañía de santos, pero el capítulo 14 dice, y miré, y he aquí el Cordero estaba en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. El capítulo 14. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de los tañedores de arpa que tenían con arpa, y cantaban como un cántico nuevo, delante del trono y delante de los 4 animales de los 4 ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron comprados entre la tierra. Este número 144,000 todos entendemos que es un número simbólico, ¿amén? No es que sean exactamente 144,000. Usted y yo hemos sido llamados para ser parte de esta compañía, ¿amén? Pero note que el canto que cantan, hermanos, es un cántico nuevo, y nomás lo que lo cantan, amén, lo sabe, amén. Y en el capítulo 15 nos dice cuál es este canto. Ahí vas a decir lo grande que son 7 plagas postreras a Dios, porque en ellas está consumida la ira de Dios. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número en su frente, estar sobre el mar de vidrio teniendo arpas de Dios. Y ponga atención, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Amén. Y mire cuál es el cántico. Ponga atención en el cántico. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifiestos. Este cántico, hermanos, no es algo que usted nomás confiesa con su boca. La verdadera confesión, amén, no es algo que yo confieso con mi boca. Claro que necesitamos nuestra boca para confesar las verdades de Dios y la vida de Dios. Pero este cántico es una vida. Amén. Este cántico es un caminar. Amén. Este cántico es diario. Amén. Que viene la prueba, que viene la tribulación, que viene el quebrantamiento, y yo digo, tus juicios son verdad. Justo eres, Señor. Justo eres. Justos y verdaderos son tus caminos. Amén. Esta es la compañía de santos que Dios está buscando en estos últimos tiempos. La está buscando desde el principio y la está buscando ahora en nuestras vidas. De mí y de usted depende si respondemos a este llamado. Amén. De mí y de usted depende si cada día respondemos a este cántico. Que más que un cántico es un caminar. Amén. De gratitud, de dar gracias a Dios en todo, de estar siempre gozosos, porque esa es la voluntad de Dios. Amén.
Ha sido un privilegio enorme poder compartir la palabra con ustedes. Muchas gracias, hermano Domingo, hermano Daniel. Gracias al Ministerio en Perú. Bendiciones. Que la paz diga sus vidas. Amén. Diga. Amén. Gracias.